Buenas noches, hermanos, ¿cómo andan? Bueno, tenemos este tiempo donde vamos a poder compartir de la palabra de Dios y nos adentramos en esto. Vamos a buscar en Segunda Crónica 7:14 y vamos a desmenuzarlo un poquito para arrancar. Yo lo pensé con una pregunta y es la siguiente. ¿Qué se supone que debemos hacer en este tiempo tan particular y especial que estamos viviendo? Referido a la situación actual que a todo el mundo depara, ¿no? Eh, y era muy difícil de responder porque es muy compleja. Pero cuando vamos a la palabra de Dios es clara. Y en esta biblioteca inmensa que es la Biblia, vamos a ir por parte con un solo versículo para arrancar. Yo me encontré con distintos desafíos. En el versículo dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Preguntémonos por un momento a nosotros mismos y pensemos, ¿le pertenece mi vida realmente a Dios? ¿Ya conocimos en nuestra vida realmente a Dios? ¿O ya comenzamos a conocer realmente a Dios a tal punto que Él podría verte y decir, Él o ella lleva mi nombre? Reflexionemos, reflexionemos en estas preguntas, pero fíjate estas afirmaciones. Reflexionemos también en estas afirmaciones que tienen simples diferencias. Una cosa es haber nacido en un hogar cristiano y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es ir a la iglesia en algún momento de tu vida de forma regular y otra cosa es desear caminar cada día con Dios. Dios nos quiere dar una vida que ponga muy en alto el nombre de Jesús. Y esto lo podíamos ver en esta primera parte del versículo que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Pensemos también y siguiendo intentando responder esta pregunta, la segunda parte del versículo dice, se humilla y ora. Si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora. Hay como un segundo desafío. Y se me venía un versículo a la mente, recordaba, y es el de Mateo 23:12, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Te animo a desafiarte afirmando este querer, que, que lo podamos aprender y agarrar a hacerlo nuestro. Yo quiero hacer ese trabajo de humillarme, tomar la actitud de humildad. No quiero que Dios lo haga por mí. La oración va de la mano de la humildad porque el que ora reconoce que no es autosuficiente, que necesita de Dios para cumplir aquello que Él nos ha enviado a hacer. El que le reconoce tiene total dependencia de Dios. Y Él mismo en estos textos nos dice que escucha nuestras oraciones. En Salmo 138:6, para aquellos que están anotando, Isaías 57:15, Isaías 66:2, Job 22:29, Santiago 4:6 y muchos más que hay. Pero seguimos intentando responder esta pregunta que les propuse inicialmente. Dice en la tercera parte del versículo, y me busca y abandona su mala conducta. Se me venía a la cabeza una pregunta que me hacía a mí mismo, ¿qué esperamos para buscar mientras todavía podemos encontrarlo? Y pensaba en este versículo en particular y en mi decisión. Buscad a Jehová mientras
puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Y pensaba también, puede ser que lo que Dios quiere hacer en este tiempo es llamar nuestra atención. Puede ser que nos esté sacudiendo para que despertemos nuestra relación con Él. Puede ser que nos esté recordando que en ningún momento somos personas que tenemos el control de las situaciones que pasan alrededor nuestro. Puede ser que quiera recordarnos quién soy yo y que lo que yo hago importa y tiene consecuencias para bien o para mal, especialmente cuando lo que yo hago no es consistente con el carácter de un Dios bueno, amoroso, compasivo y justo, por nombrar algunas cualidades, ¿no? Características. Si nuestra situación tiene que ver con alguna de estas o alguna otra, dejemos todo y salgamos ya al encuentro con Dios. Vayamos corriendo a hablar con Dios, que está a un latido, a un parpadeo de poder cumplir estos desafíos y confiarle todo a Él. Pero nos adentramos más, entramos en más profundidad para responder esta pregunta y en esta otra parte dice, yo lo escucharé desde el cielo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. En esta parte del versículo nos encontramos no ya con qué tenemos que hacer, sino con lo que hará Dios. En medio de este panorama, Dios nos da la tranquilidad de saber que nos escucha a pesar de la distancia cielo-tierra y nos promete escucharnos. El tema es, ¿qué hacemos nosotros con esta oportunidad que tenemos? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y la realidad es que podemos pedir bien. La clave es pedir aquello que ya nos prometió en la Biblia. Hay miles de promesas. También puede escuchar nuestros agradecimientos y nuestras alabanzas en canciones, aunque sea tarareándolas. Es clave hacer aquello que abre la comunicación con Él y mantiene la comunión. Siempre estar a cuentas para con la limpieza de nuestros pecados, por más vergüenza y difícil que nos sea. Sea cual sea el momento que estemos pasando, está esperando que nos comuniquemos con Él. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer en este tiempo tan particular y especial que estamos viviendo? La narrativa bíblica, en esta última parte del versículo, dice, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La narrativa bíblica nos enseña que este Dios es uno que es compasivo y que invita a aquellos que están lejos de Él a acercarse, a buscarle, a encontrarle. Este Dios es uno que anhela restaurar aquello que está roto, uno que busca perdonar, no condenar. Este Dios que encontramos en la Biblia es uno misericordioso que busca sanar, no destruir. Y es por eso que te hace en esta ocasión la invitación con el versículo de 2 Crónicas 7:14. Los invito a que nos podamos meter más de lleno porque la responsabilidad cae totalmente sobre nosotros. Y Dios quiere traer un despertar a nuestro ser. Una de las cosas a las que Dios nos llamó el año pasado y es a mirar para adentro. El carácter o el ser nuestro es el secreto de este despertar y la clave de poder abrir camino en la respuesta a esta pregunta y muchas más. Nombrábamos al ser como parte del carácter. El ser es el combustible de nuestro hacer.
y lo que determina nuestra efectividad en todo lo que nos propongamos hacer, y más cuando tiene que ver con el propósito de nuestra vida que nos ha dado Dios. La integridad juega un papel muy importante, es una de las cualidades principales para poder responder esto de lo que estamos hablando. Busquemos Salmo 78-72. Dice, lo ponemos en contexto. Rairi en su comentario nos muestra que Asaf recita la historia temprana de la nación para advertir a las futuras generaciones en contra de la repetición de la infidelidad. Invita al pueblo a recordar cómo provocaron a Dios en el desierto, su ingratitud durante el éxodo y su infidelidad durante el periodo de los jueces. En este Salmo 78-72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La clave está en el carácter, porque es el secreto de nuestro éxito o del fracaso o de nuestro fracaso. Porque nosotros podemos tener muchas habilidades, muchas capacidades que nos abren muchísimas puertas, pero el carácter nos mantiene en ese lugar de intimidad, en ese lugar de comunión, en ese lugar del propósito, en el lugar de su propósito. Entonces nos encontramos con una definición de integridad que está totalmente y directamente relacionado con el corazón de Dios, porque tiene que ver con una totalidad, tiene que ver con una plenitud, con una rectitud, con el estar completo. Y cuando se usa la palabra integridad o íntegro aplicadas a una persona, se está hablando de que está completa en carácter. No tiene falta de él en ninguna de las áreas de su vida. Entonces el íntegro es aquel que piensa, habla y hace la misma cosa. Es la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, entre lo que digo y lo que hago. El nivel de integridad de una persona va a determinar que todo aquello que se proponga hacer, y más que nada para con el propósito que Dios puso en cada una de sus vidas, lo va a determinar la autoridad de cómo lo lleve adelante. Y Dios lo deja plasmado, continuando en relación con el Salmo 78, le dice a Salomón en 1 Reyes 9, 4 al 5, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Una vez más, Dios cumpliendo sus promesas. Una vez más, Dios atendiendo a el clamor de su pueblo. Una vez más, Dios siendo misericordioso y una vez más mostrando que Dios ama a aquel corazón que es íntegro, un corazón como el de David, que lo encontró parecido al de Dios. Una de las mayores expresiones del carácter de un precursor que abre camino, que está atento a cada una de estas cosas que venimos hablando, es la humildad. Esta fue la llave que usó Jesús. Él fue el gran precursor para abrirnos camino directamente para con el Padre, para reconciliarnos. Esa cruz
que cielo y tierra unió. Esa cruz que no solo es un cuadro de angustia y dolor, de un asesinato, que tan diluido está el concepto, es, es aquel que puede quedar ejemplificado en Proverbios 22:4, que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Humildad y temor de Jehová íntimamente relacionados como sinónimos. Dios nos está dando llaves para primeramente poder abrir nuestros corazones que están cerrados. Primero el nuestro para luego poder abrir el de otros. Y pongamos en nuestra cabeza estas imágenes que tanto nos regala el Antiguo Testamento y los Evangelios de puertas inmensas de ciudades, tantas analogías que nos muestra el Señor en el estudio de su palabra, con el abrir de esas puertas inmensas, con lo que significa, con los misterios que hay en su palabra. ¿Cómo no vamos a necesitar llaves? Bueno, necesitamos de la humildad, que es una de las principales. La humildad es una de las características de la belleza de nuestro Señor, porque es el más hermoso de los hijos del hombre, como lo dice en el Salmo. Y en el Salmo 45 dice: en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. El Señor en su primera venida vino en humildad. En su segunda venida lo hará igual y sobre palabra de verdad y de justicia. Y completará todo. Otro versículo, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Siguiente versículo, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es impresionante este versículo, me marcó desde chico, porque la única vez que Jesús dice: aprendan de mí, no es para hacer milagros o dar predicaciones o lo que nos podamos imaginar, sino para aprender a ser mansos y humildes. Cuando una persona desarrolla humildad, encuentra un descanso interno que lo guía a la plenitud, a estar completo, a como decía el Señor en Salmos 22, 26, comerán los humildes y serán saciados. La humildad nos trae tres herramientas bastante importantes. La humildad es aquella que nos hace dependiente, mostrando una primera herramienta, ¿no? En un primer punto. Ser humilde es ser vulnerable, porque Dios opera donde hay vulnerabilidad, ya que genera que el quiebre del ego que hablábamos al principio y la dependencia total del Padre. Dios quiere hacernos dependientes. Entonces, cuando hablamos de quebrar este ego, de ser vulnerables, tiene que ver con ciertos cuidados también, porque tenemos que hacernos dependientes. El éxito, el que todo salga bien y marche bien, es lo que alimenta nuestro ego. Es una de las batallas constantes que tenemos como hijos de Dios. Los desiertos, podemos decir, las situaciones adversas que pasamos son las que alimentan nuestra humildad. El problema acá igual no es el éxito, sino que cuando las cosas salen bien tendemos a ser autosuficientes, nos confiamos todo, podemos hacer todo y llevarnos todo por delante. Pero necesitamos aprender a vivir
en todos esos desiertos, montes y valles que tanto nos ejemplifica la palabra y hace tanto hincapié. Y si te mantenés dependiente de Dios todo el tiempo, no va a haber lugar para el orgullo. Nuestras debilidades son el recordatorio de Dios de cuando necesitamos su gracia. Por eso nos dice con tanto signo de interrogación, bástate en mi gracia. Pero que podamos entender de que ese recordatorio de nuestras debilidades, que es como ese aguijón en la carne que nombra Pablo, es lo que nos hace ver de dónde salimos, que no nos olvidemos porque no somos perfectos, todavía no llegó el tiempo de ser perfectos completamente. La realidad es que cuando no entendemos esto, si no nos logramos quebrantar, humillar por las buenas, Dios tiene que quebrantarnos por las pruebas. Ser vulnerable mantiene tu carácter y el mío, y corazón, y tu corazón y el mío, como cemento fresco, para que Dios pueda moldearlo, como la canción de En las manos del alfarero, ¿no? Cuando se endurece esta mezcla y se deja estar, Dios tiene que quebrarlo a través de pruebas para poder volver a trabajarlo. Y la realidad es que el orgullo corrompe directamente nuestra identidad. Y el ejemplo más claro es el de Satanás. Fue creado para brillar, pero se enalteció y llenó de orgullo y terminó entre las moscas. Dice Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. De Lucifer, el que refleja luz, a Belcebú, el señor de las moscas. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y en un segundo punto nos podemos encontrar con una humildad que nos da autoridad. Cuando Dios quiere usarnos, lo primero que hace es quebrantarnos. En Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Proverbios 15:33. En Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dios nos va a dar autoridad sobre aquello en que nos humillamos. Lo podemos ver reflejado en Cristo. El Hijo se humilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Entonces nos hace pensar en todas las situaciones que vivió Cristo en cada uno de los evangelios y nos encontramos con otras preguntas. ¿Qué hago cuando alguien me va a traicionar? Le lavo los pies. ¿Qué hago cuando alguien no ve el valor en mí? Veo el valor que tiene él. Entonces Dios nos usa. Job 5:11 dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Lucas 1:52 quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Las situaciones adversas como las que pasó Job y las que se ven en Lucas, con las que pasan con los gobiernos de nuestros países y demás, las situaciones adversas no cambian por quién tiene más razón o quién tiene la razón, sino por tener autoridad. Y esta viene por la humildad, porque tener razón no soluciona las cosas, pero tener autoridad sí. Y no ser autoritario, sino tener autoridad sobre la verdad. Queremos que Dios nos use en nuestra iglesia, queremos que Dios nos use en nuestra familia,
queremos que Dios nos use para con las situaciones de nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en tu trabajo, en tu colegio. Primera Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Último punto. La humildad es nuestra principal arma para despertarnos. Volvemos a Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, humildad, sobre el cual mi nombre es invocado, adoración, y oraren, oración, y buscaren mi rostro, intimidad, y se convirtieren de sus malos caminos, arrepentimiento, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humildad, más adoración, más oración, más intimidad, más arrepentimiento, da como resultado lo que hablábamos al principio. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El quebranto y la humildad generan un ámbito, una habitación, se construye un lugar para Dios en la tierra, ese pedacito de cielo. Porque Él no habita en grandes y esplendorosos palacios. Sigue eligiendo aquellos lugares humildes y esos son nuestros corazones. Lo que más lo atrae a Dios de cada uno de nosotros no es qué tan perfecto podamos lograr ser, sino cuánto le podemos entregar de nuestro quebranto. Porque no es, no es nuestra autosuficiencia la que necesita, sino nuestra humildad. Y se ve reflejado en que cuando no se ve reflejado en que nunca nos caemos, sino en que nos volvemos a levantar cuando nos tomamos de su mano. Porque la humildad siempre nos va a hacer volver al lugar donde todo comenzó, la cruz.